Buenas tardes, chavos. Vamos a empezar. Algo que olvidé mencionar la clase pasada y ahorita voy a explicar el por qué. Es que en los modos transversales eléctricos, los dos números enteros que aparecen en las expresiones para las componentes de los campos no pueden ser ambos cero, ¿sí? En los modos transversales eléctricos, al menos uno de esos números enteros debe de ser distinto de cero. Debido a ello, las posibles combinaciones que tenemos para números enteros es que m sea distinto de cero y n sea igual con cero, ¿sí? O bien la otra posibilidad es que m ahora sea igual con cero, pero n distinta de cero, ¿sí? O bien la otra posibilidad también sería que ambas sean distintas de cero. Santiago. Bueno, estas son las posibilidades para que tomen valores esos números enteros, ¿sí? Que m sea distinta de 0 y n 0, o bien m igual con 0, n distinta de 0, o bien ambas podrían ser distintas de 0. ¿Cuál es la razón de esto? Si nosotros analizamos estas expresiones, ¿qué pasa si consideramos que tanto m como n valen 0? Si consideramos que tanto m como n valen 0, entonces voy a hacer 0 aquí a la m y a la n. Debido a que el seno de 0 es 0, esto daría 0. Otra vez esta m estoy considerando que vale 0, esta n vale 0.
El seno de 0 es 0, por lo tanto esto también da 0. Obviamente cuando m y n dan 0, lo que tendríamos aquí es un campo eléctrico nulo, ¿sí? Por otro lado, esto también sería 0 cuando m y n valen 0. ¿Sí? Esto que está aquí también daría 0 bajo esa misma situación. Y únicamente esto que está aquí sería distinto de 0. ¿Sí? Como nosotros estamos asumiendo que en el interior de la guía se propaga una onda electromagnética, eh, cuando m y n valen 0, ¿están ustedes de acuerdo que no hay tal onda electromagnética? Puesto que el campo sería 0 y únicamente la componente z de h sería distinta de 0. ¿Sí? Entonces, en esta condición, en la que m y n valen 0, realmente las soluciones que se obtienen eh, no satisfacen, el requisito de que a través de esa guía de onda se propague una línea de transmisión. Por esta razón, el- la combinación simultánea de m igual con 0 y n igual con 0, no se considera, ¿sí? Puesto que con esos valores realmente estas expresiones no representarían una solución de las ecuaciones de Maxwell en el interior de la guía, ¿sí? Bueno, resulta que si, por ejemplo, ahora consideramos m igual con 0, pero n distinta de 0, aquí voy a hacer m igual con 0. Esto va a ser distinto de 0. ¿Sí? Vuelvo a hacer aquí m igual con 0. Esto va a dar 0. Esto que está aquí, ¿qué representaría? De hecho, representaría un campo T en el que únicamente la componente X es distinta de 0. ¿Qué sucede aquí? Obtendríamos 0. Esto sería distinto de 0. ¿Sí? Y esto también sería distinto de 0. ¿Desde cuándo digo que voy a modificar este error? Bueno, no es ningún error, simplemente ¿desde cuándo digo que voy a sustituir aquí los valores de k sub x y k sub y y no lo hago? Una vez lo voy a hacer. Ahí son dos cosenos. Aquí ya hay un coseno, entonces aquí cambio el seno por coseno. Bueno, ya está. Entonces, aquí cuando hago m igual con 0, obviamente esto es distinto a 0. Este campo eléctrico, este campo H, tiene dos componentes distintas de 0, la Y y la Z. Es un campo que no es transversal a la dirección de propagación, pero aquí el E sí. Bueno, esto que está aquí sí representaría una solución, ¿sí? Una solución a esas ecuaciones de Maxwell que resolvimos y mediante las cuales obtuvimos soluciones para la guía. ¿Qué sucede si ahora hacemos lo contrario? Hacemos n igual con 0 mientras m sea distinta de 0. Si ahora hacemos n igual con 0, pues aquí va a cambiar. Esto va a ser 0, esto va a ser ahora distinto de 0. Esto va a ser distinto de 0 y esto ahora va a ser igual con 0. ¿Sí? Entonces, en esta condición en la que ya se consideró que n vale 0, ¿sí? Bueno, cuando n vale 0, ahora la componente x y la z del vector h van a ser distintas de 0. Ese campo no va a ser perpendicular a la dirección de propagación, pero el eléctrico sí, porque únicamente tendrá una componente y, ¿sí? Distinta de 0, obviamente, y esa componente y es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, que es la de z. Bueno, ¿qué sucede si m y n ambas son distintas de 0? Bueno, si m y n
son distintas de cero, pues en la mayoría de los puntos E sub X, E sub Y van a ser distintos de cero. También estas componentes Hx y Hy, así como Hz. En esas condiciones seguimos teniendo un campo eléctrico que es perpendicular a la dirección de propagación, pero el magnético no. ¿Sí? Bueno, entonces así como aquí estoy agregando los posibles valores que pueden tomar los enteros m y n para tener modos TE, aquí también debí haber agregado los posibles valores que deben de tener m y n para que haya modos TM. ¿Sí? Aquí resulta que tanto m como n deben de ser simultáneamente distintas de cero. ¿Qué pasa si consideramos, por ejemplo, primero que tanto m como n valen cero? Si consideramos que tanto m como n valen cero, esto daría cero, esto daría cero, ¿sí? Esto daría cero, no habría campo eléctrico. ¿Sí? Esto daría cero, esto daría cero. Tampoco habría campo magnético. ¿Qué pasa si ahora consideramos que la m vale cero? Si la m vale cero, pero n es distinta de cero, esto va a ser distinto de cero. Mientras esto va a ser cero, y esto también va a dar cero. ¿Sí? Bueno, como estoy considerando que m vale cero, esto daría cero, pero esto que está aquí sería distinto de cero. En estas condiciones, cuando estoy considerando que m vale cero, ¿qué estamos obteniendo? Un campo eléctrico que es perpendicular a la dirección de propagación, porque aquí es sub x, es el único distinto de cero. Y también estaríamos obteniendo un campo magnético perpendicular a la dirección de propagación, porque solo esta componente es distinta de cero y además es transversal al vector z. Entonces, cuando m vale cero, esto que está aquí no correspondería a un modo TM. De hecho, correspondería a un modo TEM. ¿Sí? Pero ya les había mencionado que las ondas TEM en las guías de paredes conductoras no existen. De hecho, esa es la razón por la cual no se puede definir un voltaje en una guía de ondas. Si existieran las ondas TEM, podríamos definir voltaje y por lo tanto podríamos estudiar estas guías con una teoría similar a la de parámetros distribuidos que utilizamos para estudiar guías de onda, perdón, líneas de transmisión uniformes de dos conductores. ¿Sí? De hecho, se puede demostrar que esta supuesta onda TEM que se obtiene cuando m vale cero, de hecho no cumple con las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Esa es la razón por la cual también se descarta aquí que m valga cero, pero n sea distinta de cero, porque en realidad lo que se obtiene para estos vectores no satisface las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora consideramos que la n vale cero, pero la m es distinta de cero? Si ahora consideramos que n vale cero, pues volvemos a sustituir. Como n vale cero, esto va a dar cero, esto va a dar cero. Ahora la componente y es distinta de cero para ese campo E. Esto que está aquí va a ser distinto de cero. Esto va a dar cero. Esto que nos está diciendo que el campo eléctrico es transverso a la dirección de propagación y esto de aquí que el campo magnético también es transverso. Por lo tanto, tendríamos una onda TEM. ¿Sí? Debido a que esas ondas TEM en realidad no se propagan en una guía de ondas, eso implica que el valor de n igual con cero, mientras m es distinto de cero, también se debe de excluir. Si ahora consideramos que tanto m como n son distintas de cero, ¿qué vamos a tener en la mayoría de los puntos del interior de la guía? Que esto va a ser distinto de cero en la mayoría de los puntos.
¿sí? Únicamente va a ser falso esto cuando Y sea igual con B o con 0, ¿sí? O aquí cuando X sea igual con A o con 0, porque en esos casos estos senos dan 0. E igual cuando aquí Y sea igual a 0.5 veces B y aquí X igual a 0.5 veces A, estos cosenos van a dar 0. Pero de ahí en fuera de esos valores mencionados para X y Y, esto en general es distinto de 0 y esto también va a ser distinto de 0, ¿sí? Esto que está aquí igual va a ser distinto de 0, esto distinto de 0. Pero como HZ vale 0, esto que está aquí corresponde a un campo magnético que es perpendicular a la dirección de propagación, pero como aquí el campo eléctrico tiene una componente Z distinta de 0, el campo eléctrico no es perpendicular a la dirección de propagación y por esa razón, como les dije, estas soluciones corresponden a modos transversales magnéticos. Bueno, ya les había mencionado que los verdaderos campos no son los E y H con doble rayita. Los verdaderos campos son estos. Estos son los verdaderos campos eléctrico y magnético, ¿sí? Y obviamente esos son campos instantáneos, ¿sí? Bueno, entonces esta es la razón por la cual debemos de considerar esos valores para M y N en los modos TM y estos valores para M y N en los modos TE, ¿sí? Bueno, les había mencionado que el día de hoy íbamos a ver algunos ejercicios mediante los cuales pudiéramos, pues, inferir de una manera simple eh, el porqué del análisis que hago en esta sección, ¿sí? Este, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es calcular algunas frecuencias de corte para algunas guías de onda, ¿sí? Eh, bueno, si nosotros queremos calcular algunas frecuencias de corte para una guía de ondas particular, ¿qué tendríamos que hacer? Pues emplear esta expresión, ¿sí? Esta expresión es la que define las frecuencias de corte de lo que se conoce como el modo, o puede ser el modo TE-MN, o puede ser el modo TM subíndice MN, ¿sí? Si nosotros le damos valores a M y a N de tal manera que tengamos modos TE o bien modos TM, y con esos valores de M evaluamos en esta formulita, pues con ello estaríamos obteniendo la frecuencia de corte de un modo TE-MN o bien de un modo TM-MN, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos evaluar de manera rápida, ¿sí? Porque esto no debe de llevar más que unos cuantos minutos. Si se tardan demasiados minutos es porque, pues, no practican, ¿sí? Y no toman en cuenta, pues, los resultados básicos. Sabemos que la onda se propaga en un medio dieléctrico sin pérdidas. Por lo tanto, la mu y la épsilon que aparecen aquí son cantidades reales. Tomando en cuenta lo que vieron en su curso de campos y ondas,
Eso se puede expresar como la velocidad de la luz en el vacío dividida entre 2 veces la raíz de la epsilon f, porque estamos considerando que el medio en el cual se propaga la onda, que es el medio que tenemos al interior de la guía, es un dieléctrico perfecto. Entonces no es un material que tenga propiedad magnética. Por esa razón, mu f vale 1, pero epsilon f es distinta de 1. Entonces, esto a su vez va a multiplicar ¿a quién? A la raíz cuadrada de m entre a elevada al cuadrado más n entre b elevada al cuadrado. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? En las guías de ondas rectangulares que comúnmente se fabrican, tanto A como B están expresadas en centímetros. Si tomamos en cuenta que A y B se van a expresar en centímetros, podríamos considerar que A es igual a sub 0 centímetros. Entonces, esto al final se convierte en ¿quién? En A sub 0 por 10 a la menos 2 metros. Lo mismo B. B se va a poder expresar como B sub 0 centímetros. Y esto es igual a B sub 0 por 10 a la menos 2 metros. Si nosotros sustituimos estos valores de A y de B en esta expresión, ¿están de acuerdo que cuando sustituyamos aquí el valor de A y elevemos al cuadrado, eso nos va a dar un factor 10 a la menos 4 en el denominador? Pero si lo pasamos al numerador va a pasar como 10 a la 4. Ese factor 10 a la 4 va a aparecer en estos dos términos. Por lo tanto, se va a poder factorizar. Si nosotros sacamos la raíz del producto, pues ya saben ustedes que la raíz de un producto es igual, bueno, la raíz de x por y es igual a la raíz de x por la raíz de y. Por esa razón, entonces, ¿qué nos va a quedar? Tomamos en cuenta que la velocidad de la luz, ya habíamos dicho que la íbamos siempre a aproximar como 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Dividida entre 2 nos da 1.5 por 10 a la 8. ¿Sí? 1.5 por 10 a la 8. Pero hay un factor 10 a la 2 que proviene de haber sustituido A y B en términos de A0 y B sub 0. Entonces esto va a dar 1.5 por 10 a la 10. Pero ese 1.5 por 10 a la 10 se puede ver como 1.5 por 10 que multiplica a 10 a la 9. ¿Sí? Y eso estaría multiplicando a la raíz de ¿quién? De m entre a sub 0. Esto elevado al cuadrado más n entre b sub 0. También eso elevado al ¿qué? Al cuadrado. Esto al final ¿a qué es igual? Es igual a 15 por esa raíz, ¿sí? Que ya no voy a escribir. Y esto estaría dado en gigahertz. ¿Sí? Bueno, mejor si la escribo. Es m entre a0. Esto elevado al cuadrado. Y aquí tenemos n entre b0 también elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si queremos obtener los modos, las frecuencias de corte para una determinada guía, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir ya aquí los valores de m, de n, de A0 y de B sub 0. No olvidando que aquí A0 y B sub 0 son ya cantidades que no tienen dimensiones. ¿Sí? Porque en realidad A es A sub 0 centímetros y B es igual a B sub 0 centímetros. Bueno, entonces, si nosotros queremos obtener rápido las frecuencias de corte, pues lo más conveniente es utilizar ya esta fórmula, en la que todas las frecuencias ya están expresadas ¿en qué? En gigahertz. ¿Sí? Si ustedes utilizan esta fórmula, pues están en todo su derecho. ¿Sí?
pero se van a tardar más. Bueno, entonces, pues vamos a resolver ahorita algunos problemas. Dejen ver qué hay por aquí. Eh, guía, guía circular. Mm, yo supongo que ha de ser este el programa. Ah, pues no, eso no es. Bueno, tal vez esté aquí. Bueno, mejor va rápidamente. Vamos a tomar los siguientes valores. Consideren, bueno, pongan por favor, escriban el enunciado del problema. Obtener, obtener los primeros, obtener las 6 primeras frecuencias de corte. Obtener las 6 primeras frecuencias de corte de una guía rectangular en la que B es igual a yo creo que voy a tomar alguna guía de las que vienen en el nivel, en la tabla. Dado que aquí no veo ningún programa de guías de onda en la que ya hice algunos cálculos, aunque se supone que debo de tenerlo. Podría ser este examen 3. Correcto. Bueno, entonces en la que B es igual a lo que está aquí. B es igual a, voy a cambiar. B es igual a 4 centímetros. Entonces pongan B igual a 4 centímetros, pero van a considerar un valor de A, que ahorita les voy a decir cuánto es. Bueno, correcto. Van a considerar que A es igual a 8.9 centímetros. ¿Sí? Entonces, obtener las primeras 6 frecuencias de corte de una guía rectangular, ¿sí? En la que B es igual a 4 centímetros y A es igual a 8.9 centímetros. ¿Sí? Bueno, ya está. ¿Qué tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es, primero, considerar cuáles frecuencias de corte vamos a obtener. Si vamos a obtener frecuencias para los modos TM o para los modos TE. Vamos a empezar por las frecuencias de corte de los modos TE. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Para hallar las frecuencias de corte de los modos TE, vamos a darle valores tanto a M como a N, tomando en cuenta los posibles valores que pueden tomar. Ya les había dicho que una primera posibilidad es que M valga 1, N valga 0.
Bueno, la primera posibilidad es esa. Otra posibilidad es que m valga 0, mientras n, ¿cuánto vale? 1. La otra posibilidad es que tanto m como n valgan 1. ¿Qué otra tendríamos? Por ejemplo, que m valga 2 y n valga 0. Que m valga 0 y n nos dé 2. Por ejemplo, también tendríamos que otra combinación, 1, 2. También tendríamos la combinación 2, 1. También tendríamos como otra posibilidad la combinación 2, 2 y podríamos continuar. ¿Sí? Podríamos continuar. Con estos valores que estamos dando a m como a n, ¿qué es lo que vamos a obtener entonces? Las frecuencias de corte para los modos TE, MN. ¿Qué tienen que hacer entonces? Pues simplemente sustituir estos valores de M y de N, así como los valores de A y de B en esa fórmula. Pero como ya se había dicho, la frecuencia de corte se puede calcular rápidamente tomando en cuenta que va a ser 15 por esta raíz cuadrada. Y eso ya está dado ¿en qué? En gigahertz. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eso lo van a hacer ustedes. Pues lo único que tenemos que hacer es ya sustituir o bien en esta fórmula que está aquí, ¿sí? Tomando en cuenta que 1 sobre la raíz de mu por epsilon es la velocidad de la luz dividida entre la raíz de epsilon r, ahorita vamos a considerar que epsilon r vale 1. Entonces pongan en el enunciado del problema, considere que el dieléctrico es el vacío. ¿Sí? O sea, no hay dieléctrico. ¿Sí? Bueno, considere que epsilon r vale 1. Para pronto. Si epsilon r vale 1, significa que no hay dieléctrico. Lo que tenemos en el interior sería el vacío o bien aire. ¿Sí? Entonces, o podemos usar esta fórmula o bien podemos utilizar esta última fórmula que voy a dejar ahí, en la que ya las frecuencias de corte están expresadas en gigahertz. ¿Qué es lo único que debemos de tomar en cuenta? Que como B es igual a 4 centímetros, entonces la constante B sub 0, ¿cuánto vale? Simplemente 4 unidades. ¿Sí? Como A es igual a 8.9 centímetros, A es igual a 8.9 centímetros, ¿cuánto vale A sub 0? Pues 8.9, ¿verdad? Bueno, entonces sustituyan en cualquiera de estas dos fórmulas. En esta fórmula que encierro con rosa o en esta fórmula que encierro con verde. ¿Sí? Entonces, empiecen por favor y me dicen qué valores les dan. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez que calculen la primera frecuencia de corte, todas las demás las van a calcular muy rápido porque lo único que tienen que hacer es modificar los valores de M y de N. ¿Sí? Entonces, yo ya obtuve la primera frecuencia de corte. 1.68. Voy a considerar 4 cifras. 5 y 4 gigahertz. Esto ya está expresado en gigahertz. ¿Sí? Seguramente eso obtuvieron, ¿verdad?
Sí, profesor. Para la segunda me salió 3.75 gigas. 3.75. ¿Y los otros dos números? Así se queda. Correcto. Y la otra, la tercera, 4.111. 4.111. ¿Y la otra? La cuarta me dio 3.3708. Correcto. ¿Y la otra? Ahí voy. Eres rápido, compañero, eso es bueno. Ah, 7.5. exactamente, 7.5. 7.5. La que sigue es 7.687. ¿7 qué? 68.7. 68.7. Después, Me da 5.0423. 2, 3. Y después, Ahora ahí le va la última. 8.2223. bueno, están de acuerdo que conforme van aumentando los valores de M y N, pues también van a ir aumentando algunas frecuencias. Por ejemplo, de una vez ya, la 3,0, ¿cuánto les da? Cuando M vale 3 y N vale 0, ¿cuánto obtienen? Como un 4.8, ¿no? 5.25. ¿4 qué? Yo obtuve 5.0561. Igual, Así, 5.050. 5.056.1. Exacto. Sí. Y 56. con 0, y con 0,3, 11.25. 11.25. Bueno, con eso es más que suficiente. ¿Cuáles son las primeras 6 frecuencias de corte? Pues son aquellas que se obtengan cuando las ordenamos. Primero las ordenamos en forma creciente y simplemente tomamos las 6 frecuencias más bajas. Por lo que aquí aparece cuál debe de ser la primera frecuencia de corte. ¿La de qué modo? ¿Cuál es el número más bajo que aparece ahí en frecuencia? La de 1.6854 en... La que sigue después, esta es la primera frecuencia de corte, ¿sí? Lo voy a poner en azul. Esta es la primera frecuencia de corte. La segunda, ¿cuál es? Parece que el 3.37, ¿no? Sí. Esta es la segunda frecuencia de corte. La tercera es la de 0.1. 3.75. Parece que entonces que esta es la tercera frecuencia de corte. ¿Cuál es la cuarta? La de La 4.11. de 4. Entonces, esta es la cuarta frecuencia de corte. ¿Cuál es la quinta? La de 5.0423. 5. Entonces, esta sería la quinta. Y la sexta, La de 5.056. bueno, así parece, ¿verdad? Entonces, con eso ya tendríamos las 6 primeras frecuencias de corte. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que si seguimos dándole valores a M y a N, se van a ir obteniendo mayores frecuencias? ¿Sí? Pero las primeras 6, que es la que les pedí para Sí. este problema, son esas. ¿Sí? Son esas. Entonces, pues todavía tuve que agregar el modo 3.0 para obtener su frecuencia de corte, porque esa es
la sexta frecuencia de corte. ¿Sí? Pues si se dan cuenta, pues obtener esas frecuencias de corte es muy, muy, muy sencillo. ¿Sí? Pero estas frecuencias de corte que hemos obtenido es para una guía en la que B vale 4 centímetros y A vale 8.9. Díganme cuánto da el cociente. ¿Cuánto da el cociente de B entre A? A mí me dio 0.4494. 0.4494. Esto es aproximadamente, ahorita lo vamos a aproximar como 0.45. ¿Sí? Bueno, otra vez, ¿cuál es el modo fundamental? Les dije que el modo fundamental o el modo principal en una guía es el que tiene la menor frecuencia de corte, ¿sí? Pero ahorita únicamente hemos hallado las frecuencias de corte para los modos TE, pero nos faltan allá las frecuencias de corte para los modos TM. Pero ¿están ustedes de acuerdo que si vamos allá las primeras 6 frecuencias de corte para los modos TM, debemos de tomar en cuenta que para modos TM, tanto M como N deben de ser distintas de 0. ¿Eso qué implica? Pues que ya también tenemos aquí algunas frecuencias de corte para los modos TM. Esta, por ejemplo, es frecuencia de corte para un modo TM. Esta que está aquí también va a ser frecuencia de corte para un modo TM. Esta de aquí también va a ser. Esta de aquí también. ¿Sí? Pero estarán de acuerdo que nos faltarían más. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues algo similar. Si vamos a hallar también las primeras 6 frecuencias de corte para los modos TM, si ahora vamos a hallar frecuencias de corte para modos TM, hay que tomar aquí en cuenta que tanto M como N deben de ser distintas de 0. La frecuencia de corte que obtengamos ya va a estar dada en gigahertz, ¿verdad? La frecuencia de corte obtenida ya está dada en gigas. ¿Sí? Pero hay algunas que ya no necesitamos calcular, puesto que ya tenemos la frecuencia para un modo 1.1. Pues de acuerdo a lo que ustedes me dijeron, es 4.11 aproximadamente. También tenemos la del modo 1.2. De acuerdo a lo que me dijeron, es 7.68. También tenemos la del modo 2.1. Es 5.042. También tenemos la del modo 2.2. Es 8.22 aproximadamente. Después, ¿qué seguiría, por ejemplo? Pues podríamos poner modo 2.3, modo 3.2. Bueno, de hecho hay muchos, ¿verdad? El primero que seguiría sería, por ejemplo, el 1.3. Existe la probabilidad de que algunas de las frecuencias de corte para los modos que obtuvimos antes no sean exactamente. Ahorita se va a ver. Díganme cuánto les da la frecuencia de corte para el modo 1.3. 11.3755. 11.37. Y para el modo 3.1, 6.2950.
6.2950. Y para el modo 2.3, pues esto va a dar más de 11. Pero para el modo 3.2, Para el 2.3 es 11.7441. 11.7441. Y para el 3.2, 9.04451. después seguiría, por ejemplo, el 3.3, ¿no? ¿Cuánto les da para el 3.3? 12.3339. 12.3339. Y para el 1.4, 16. No, perdón. 15.09. 15.09. Ya, son muchos. ¿Sí? Pues se dan cuenta, no se tardan mucho obteniendo. Pues parece que estas 6 frecuencias de corte para los modos T efectivamente son las primeras. ¿Sí? Efectivamente son las primeras 6, pero para los modos TM, ¿cuáles serían las primeras 6 frecuencias de corte? Parece que la más baja es esta, ¿verdad? 4.11. Después, ¿cuál sigue? La del modo 2.1, 5. Ajá. ¿sí? Entonces, esta es la primera, esta sería la segunda. Después, ¿cuál sigue? La del modo 3.1. Sí, ¿verdad? La del modo 3.1. Esta sería la tercera. ¿Qué pasa si aquí hubiera considerado otro caso más? La 4.1. Para m igual con 4 y n igual con 1, ¿cuánto les da la frecuencia de corte? No debe de ser tan alta, a lo mejor será como o de 8. 7.71. 7.71. Y para la 5.1, pues ya de una vez, porque parece que nos va a hacer falta. La 5.1, 9.22. 9.22. Y ya de una vez para la 4.2, 10.08. 10. Parece que ya no es necesaria esa, creo. Entonces, ¿cuál frecuencia de corte seguiría? Aquí tenemos 5, después una en la que hay, bueno, las de 6.29, después ¿cuál seguiría? Una de 7, parece que esta es la cuarta, ¿sí? La del modo 1.2. ¿Cuál es la quinta? Parece que la quinta es esta, ¿verdad? La 4.1. ¿Y cuál es la sexta? La de 2.2. 2.2. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, entonces con esto tendríamos en el lado izquierdo las primeras 6 frecuencias de corte para los modos TE y en el lado derecho las primeras 6 frecuencias de los corte para los modos TM. ¿Sí? En una guía en la que la razón de B entre A es de aproximadamente 0.45. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el valor de B entre A se modifica? ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, con esto ya podemos decir cuáles son las primeras 6 frecuencias de corte y por lo tanto cuáles son los primeros 6 modos TE y los primeros 6 modos TM. ¿Sí? Por lo regular en las guías de onda
casi siempre se procura que se propague únicamente el modo fundamental. De acuerdo a lo que tenemos aquí, cuando el cociente de B entre A es 0.45, ¿cuáles van a ser los dos primeros modos de propagación? El modo TE 1,0 y el modo TE, ¿qué? 2,0. En una guía de onda rectangular en la que B entre A es del orden de 0.45, los dos primeros modos son los modos 1,0 y TE 2,0. ¿Sí? El tercer modo de propagación, ¿cuál es? El modo TE01. ¿Sí? Después sigue el modo TE01. ¿Y después qué modo sigue? El modo TE11. ¿Sí? Pero están de acuerdo que sigue el modo T11 y también el modo TM, ¿qué? 11. ¿Sí? Después, ¿qué seguiría? Después seguiría el modo T21. T21. Porque en ese modo la frecuencia es de 5. De 5.042. Pero también tendríamos ahí el modo TM21. ¿Sí? Entonces, en este orden, tendríamos los modos que van apareciendo en esa guía de ondas, pero por lo regular siempre se procura que en una guía de ondas solamente se propague el modo fundamental. ¿Y ese modo fundamental quién es? Ese modo fundamental siempre es, de hecho, el modo TE10. No importa cuál sea el valor de A y de B, el modo fundamental siempre va a ser este. Cuando la relación de B entre A es del orden de 0.45, ¿sí? O inclusive menor que un cierto valor que vamos a determinar por análisis, nosotros vamos a garantizar que para cierta relación de B entre A, el segundo modo de propagación siempre va a ser el modo TE20. ¿Sí? Pero también para otros valores de B entre A, el segundo modo no necesariamente sería el TE20, podría ser el TE01 o el TE11, uno de ellos dos. ¿Eso de qué va a depender otra vez? De la razón B entre A. ¿Sí? Bueno, voy a borrar ya esto. ¿Sí? Voy a borrar esto. Para ver si ahora le damos a otra vez a A y a B otros valores, obtenemos un segundo modo de propagación que ya no es el modo TE20. ¿Sí? Pero para obtener esa relación de B entre A necesito revisar algo de aquí, porque no me acuerdo ya. A ver, con esto que está aquí, estoy considerando que el modo T20, o sea que la frecuencia del corte del modo T20 debe de ser menor que la frecuencia del corte del modo T11. ¿Sí? Para que esta condición sea verdadera, se requiere que el cociente de B entre A
sea menor que, ¿cuánto les da 1.1547 entre 2? A mí me dio 0.57, 0.57. 735. Bueno, entonces, para que, la segunda frecuencia, a ver, para que la posible segunda frecuencia de cortes corresponda a la 2,0, de hecho se requiere que el cociente de B entre A valga 0. Bueno, sea menor que 0.57. ¿Sí? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si B entre A nos da 0.7? A ver, vamos a ver entonces. Pongan, por favor, siguiente problema. Siguiente problema. Obtener las primeras 3 frecuencias de corte. ¿Sí? Obtener las primeras 3 frecuencias de corte para los modos TE, para los modos TE, si B es igual otra vez a 4 centímetros, y A es igual a 6.67 centímetros. Y A es igual a 6.67 centímetros. Entonces, otra vez, le damos valores a M y a N. Otra vez tomamos primero el valor 1,0, el 0,1, el 1,1, el 2,1, el 1,2 y el 2,2. Y con eso bastará. ¿Sí? Con estos valores de A y de B, ahora, ¿cuánto les da la frecuencia de corte del modo 1,0? Otra vez esta frecuencia de corte está en gigas.
¿Cuánto les dio? 2.2489. Sí, profe. La siguiente, 3.75. la siguiente, 4.3726. aquí me faltó una, ¿no? La 2.0. Sí, Bueno, la 2.0, ¿cuánto da? a ver. Me dio 4.49. 4.49. Correcto. Ahí está. Sí. La primera frecuencia de corte siempre es la del modo 1.0. Sí, como les había mencionado. No importa qué valores tienen A y B. Siempre y cuando, por supuesto, A sea mayor que B. Esa opción sí se requiere, que A sea mayor que B para que la primera frecuencia sea la del modo 1.0. Pero de acuerdo a lo que está aquí, ¿cuál frecuencia sigue después? La del modo 0.1, ¿verdad? Entonces esta sería la primera frecuencia, la siguiente sería esta frecuencia, la siguiente sería esta frecuencia. ¿Sí? ¿Cuánto le da la frecuencia de corte del modo 1.2? 7.8299. 7.82. ¿Y la del modo 2.1 cuánto les dio? 5.85. 5.85. Bueno, entonces, como mencioné, la cuarta frecuencia de corte, ¿cuál es? La del modo 2.0. Entonces, noten que aquí por el hecho de que ahora la relación B entre A cambió, aquí la relación de B entre A es de aproximadamente 0.6. Y esta relación de 0.6, ¿por qué la tomé? Porque les había dicho que cuando B entre A es menor que el 0.57, con eso nosotros podemos garantizar que la segunda frecuencia de corte de hecho va a ser la del modo TE20 y que la siguiente frecuencia de corte va a ser la del modo TE01, ¿sí? Y que por supuesto la siguiente entonces sea la del modo TE11. Bueno, la que me interesaba era la segunda. Cuando esta condición se cumple de que B entre A es menor que 0.57, la frecuencia de corte es la segunda frecuencia de corte es la del modo TE20. Pero si esta condición no se cumple y si particularmente B entre A vale 0.6, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo aquí que la segunda frecuencia de corte correspondería a la del modo TE01. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucedería si, por ejemplo, ahora consideramos una relación de B entre A? Una relación de B entre A. Voy a ver si por aquí está el otro numerito que necesito. ¿Sí? Probablemente no. Pero bueno, vamos a exponer ahora que la relación de B entre A valga, por ejemplo, 0. Aquí no recuerdo muy bien. Pues vamos a empezar con un 0.52. Entonces, siguiente problema. Obtener las tres primeras frecuencias de corte, pero ahora considerando otra vez B, volvemos a exponer que es fijo. B vale ¿cuánto? 4 centímetros. Pero ahora vamos a considerar que A se obtiene al dividir 4 entre 0.52.
Entonces vamos a considerar que A tiene el valor de 7.69, ¿sí? Centímetros. Bueno, pues otra vez obtengan las frecuencias de corte para los modos 1,0, 0,1, 1,1 y 2,0. ¿Sí? 1,0, 0,1, 1,1 y 2,0. ¿Cuáles eran los valores, profe? ¿Mandé? ¿Cuáles son los valores que acaba de decir? Los de M y N van a ser el 1,0, el 0,1, el 1,1 y el 2,0. Gracias. Bueno, ¿cuánto les da la frecuencia para el modo 1,0? Da 1.9506. 1.9506. Para la siguiente, para el 0,1, Otra vez 3.75. 3.75. Para el modo 1,1, 4.22697. y para el modo 2,0, 3.9012. hubo cambios aquí en el orden. Esa es la primera, ¿verdad? Sí. Esta es la segunda. Ahora, ¿cuál es la tercera? La de aquí. ¿Y cuál es la cuarta? La de aquí. ¿Sí? ¿Están ustedes de acuerdo entonces que 3.9? Bueno, ¿están ustedes de acuerdo que entonces con esta condición de que B entre A sea de 0.52? Pues de acuerdo a lo que tenemos ahí, el segundo modo es el 0,1, ¿sí? El segundo modo es el 0,1. Eh, bueno, entonces aquí debo de hacer una corrección. Yo les dije que cuando B entre A es menor que 0.57, aproximadamente el segundo modo es el T20. No, eso es falso. Con esa condición, lo único que garantizamos es que que la frecuencia de corte del modo 2,0 va a ser menor que la frecuencia de corte del modo 1,1. Eso se expone.
¿sí? Profesor, Eso se supone que deberíamos de tener, pero eso es falso para este. Ah, sí, aquí sí es falso porque la relación es de 0.67. Entonces, sí. Eso es lo único que se garantiza, ¿sí? La corrección. Lo único que garantizamos que cuando B entre A es menor que el 0.57 es que la frecuencia de corte del modo TE20 va a ser menor que la frecuencia de corte del modo TE11. Eso es lo único que se garantiza con ello. Pero ahora, si ahorita nada más nos restringimos a valores de B entre A que sean menores que ese 0.57, que es el que estoy considerando aquí, el 1.1547 dividido entre 2, va a haber dos posibilidades para los primeros modos, ¿sí? De hecho, el segundo modo podría ser el modo TE20, ¿sí? O bien podría ser el modo TE01, ¿sí? El modo TE01. A ver, noten ustedes que lo que yo tengo aquí voy a encerrarlo con azul. Espero que más o menos lo puedan ver. Esto que está aquí, no, pero lo voy a encerrar con rectángulo. Esto que está aquí, ¿cómo lo obtuvimos? Estas son las primeras frecuencias de corte cuando obtuvimos una relación de B entre A de aproximadamente 0.45. ¿Quién es la segunda frecuencia de corte? La del modo TE20. ¿Sí? Sin embargo, con la relación de B entre A igual a 0.52, ¿quién es la segunda frecuencia de corte? La del modo TE01. O sea, esta. ¿Sí? Entonces, si nosotros ordenáramos, para esta última tabla que me ayudaron a llenar, por supuesto, el primer modo es el TE10, pero el que le sigue es el modo TE01. ¿Sí? Después el modo que le sigue es el modo TE20. Y después el modo que sigue es el modo TE11. ¿Sí? Bueno, ¿cuál relación? ¿Por qué relación de B entre A vamos a optar? ¿Por una relación B entre A que sea menor que 0.5 o por una relación B entre A que sea mayor que 0.5 pero menor que 0.57? O por una relación, por ejemplo, de B entre A que sea mayor que el 0.57. Bueno, primero se toma la convención de que vamos a elegir una relación B entre A que sea menor que 0.57. ¿Sí? O sea, de hecho, esto que sea menor, de manera exacta que sea menor que 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Pero aquí hay dos posibilidades. Que la relación de B entre A sea menor que 1 sobre raíz de 3, pero mayor que 0.5. O bien la otra posibilidad es que la relación B entre A sea menor que 0.5. Tenemos dos opciones para elegir cómo va a ser el valor de B entre A. Si B entre A es mayor que 0.5 o bien si B entre A es menor que 0.5. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre
entre esas dos posibilidades. La diferencia en frecuencias que se tenga entre la frecuencia del modo fundamental y la frecuencia del segundo modo. ¿Sí? Si tomamos el valor absoluto de esa diferencia de frecuencias, en uno de estos dos casos, esa diferencia de frecuencias va a ser más grande. ¿Sí? En el otro no. Bueno, resulta que si se hace el correspondiente análisis, para que nosotros tengamos una diferencia en las frecuencias del modo fundamental y del segundo modo más grande, de hecho se requiere que la relación de B entre A sea menor que 0.5. ¿Sí? Y cuando la relación de B entre A de hecho es menor que 0.5, el segundo modo es el modo TE20. Pero si la relación de B entre A es mayor que 0.5, el segundo modo va a ser el modo TE01. ¿Sí? Pero resulta además que cuando B entre A es menor que 0.5, se tiene lo que se conoce como el mayor ancho de banda teórico. ¿Sí? Bueno, el ancho de banda teórico es simplemente la diferencia entre la frecuencia del segundo modo y la frecuencia del modo fundamental. ¿Sí? Resulta que cuando B entre A es menor que 0.5, ese ancho de banda teórico es más grande que cuando B entre A es mayor que 0.5. El análisis que aquí menciono en estas notas tiene que ver básicamente con la determinación del modo que maximiza el ancho de banda teórico de una guía de ondas. ¿Sí? Y para maximizar el ancho de banda teórico, ¿sí?, asociado al modo fundamental en una guía de ondas, pues únicamente se debe de tomar la diferencia de frecuencias de corte del segundo modo y del modo fundamental. ¿Sí? Bueno, más o menos me están entendiendo o de plano no han entendido lo que ahorita les estoy comentando. Sí, profesor. ¿Sí? Sí. ¿Sí han entendido o no han entendido? Sí, profe. Revuelto, pero ahí vamos. Revuelto. ¿En qué los confundí? Bueno, vamos a proceder a ver esta sección. Esta sección tiene que ver con los numeritos que acabamos de obtener. ¿Sí? Pero obviamente en lugar de numeritos, pues aquí se hace un análisis de las expresiones. Entonces, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir de este hecho. Vamos a considerar que A siempre es mayor que B. ¿Sí? Cuando A es mayor que B, de hecho, se puede demostrar que la primera frecuencia de corte siempre va a ser esta, la del modo TE10. ¿Sí? Ahora, la segunda frecuencia de corte, ¿cuál va a ser? De acuerdo a lo que ya vimos, hay dos posibilidades. ¿Sí? La segunda frecuencia de corte puede ser la del modo TE20 o bien la frecuencia de corte del modo TE01. Una de estas dos va a ser la segunda frecuencia de corte. ¿De qué va a depender? De los valores de A y de B. ¿Sí? De los valores de A y de B. De hecho, con los cálculos que obtuvimos, podemos decir que esta va a ser la segunda frecuencia de corte siempre y cuando el cociente de B entre A nos haya dado, bueno, sea menor que 0.5. Y esta que está aquí
va a ser la segunda frecuencia de corte cuando el cociente de B entre A es mayor que 0.5. ¿Sí? Mayor que 0.5. Bueno, entonces, pero también vamos a considerar, como había mencionado, otra condición. Si nosotros queremos que la frecuencia de corte del modo T20 sea menor que la frecuencia de corte del modo T11, para que se cumpla esta condición, ¿qué debe de cumplirse? Pues simplemente tendríamos que calcular primero la frecuencia de corte de este modo, del 2.0, y la frecuencia de corte de ¿quién? Del modo 1.1. Si yo sustituyo en la fórmula, si aquí sustituyo m igual con 2 y n igual con 0, ¿están de acuerdo que al final, qué vamos a obtener para esa frecuencia de corte? ¿Cuál es el resultado que se obtiene? Bueno, el resultado va a ser proporcional a 2 entre A. ¿Sí? Va a haber una constante proporcionalidad, por supuesto, que es 1 sobre 2 veces la raíz de mu epsilon. ¿Qué pasa si sustituimos aquí ahora m igual con 1 y n igual con 1 y tomamos en cuenta esta constante proporcionalidad? Bueno, lo que vamos a obtener al final es que 2 entre A es menor que esta raíz cuadrada. Si yo elevo al cuadrado en ambos lados de la igualdad, esta raíz se va a cancelar. ¿Están de acuerdo? Pero aquí ya vamos a tener un 4 sobre A cuadrada, y de este lado 1 sobre A cuadrada. Si esto lo pasamos para acá, eso nos va a dar 3 sobre A cuadrada menor que 1 sobre B cuadrada. De ahí, al final se obtiene esta relación de esa desigualdad, que 2B entre A debe de ser menor que 2 entre raíz de 3. Al final este 2 y este 2 se cancelan, y B debe de ser, B entre A debe ser menor que 1 en raíz de 3. Esto, si ya cancelé estos dos, es porque aquí agregué también un 2. ¿Sí? Esto es aproximadamente el 0.57 que me dijeron hace rato. Entonces, aquí la condición de que B entre A sea menor que 0.57, ¿para qué es? Para que nosotros garanticemos con ello que la frecuencia de corte del modo T20 es menor que ¿quién? Que la frecuencia de corte del modo 1.1. ¿Sí? Pero también ya vimos que cuando B entre A es menor, al menos con un ejemplo lo vimos. Cuando B entre A era 0.45 y 0.45 están de acuerdo que es menor que 0.5, la segunda frecuencia de corte era esta. Pero cuando B entre A era 0.52 y están de acuerdo que 0.52 es mayor que 0.5, la segunda frecuencia de corte era esta. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a inclinar? Por elegir una razón de B entre A menor que 0.5 o mayor que 0.5. Eso lo va a determinar, ¿sí?, el resultado que obtengamos al estudiar el ancho de banda teórico. Parece que ya son las 7. En la próxima clase terminamos de ver esto. Sí, no nos vamos a tardar mucho. Bueno, nos vemos, chavos. Oiga, prof. ¿Sí? Oiga, ¿le puedo quitar 5 minutitos? Sí, está bien. Bueno, lo que pasa es que quería hablar con usted sobre una situación un poquito personal. Le tenía pensado mandarle correo, pero Bueno, que se desconecten tus compañeros y ahorita me comentas. sí, gracias. Sí. Entonces nos vemos, chavos.